que se vende como un seguro es una apuesta. La prueba más fácil la tenemos con los clips hipotecarios famosos que se han vendido como si fuese un seguro y realmente era un swap. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te das cuenta que estás haciendo una apuesta? Pues cuando te va mal. Si los tipos de interés hubiesen pasado del 5 al 15, todos los que han contratado esto que se vendió como un seguro estarían encantados, porque cuando sus colegas, su compañero de piso, de planta con el que va a jugar los niños, está pagando la hipoteca al 15, él le diría, mira el clip, yo estoy pagando al 5, pero ¿qué pasó? Que los intereses del 5 lo pasaron al 1. En cuyo caso, cuando el compañero de juegos del niño estaba pagando el 2, él estaba pagando al 5. Aquí se ve claramente que esto no era un seguro, era una apuesta legítima de que la persona decía, bueno, yo prefiero pagar el 5 aunque otros paguen el 1. Pero ¿qué ocurre? Cuando eso es en teoría, pero cuando se produce en la práctica que todos están pagando el 1 y yo estoy pagando el 5, entonces dice, no, a mí esto que se me vendió no se me vendió bien. Y de hecho, pues se han perdido, los bancos que han vendido esto, en la mayoría de los casos los tribunales han dado la razón al cliente. Yo, no porque sea ilegal vender un swap, sino lo que no puedes hacer es vender un swap y decir que estás vendiendo un seguro. Un seguro es un seguro y un derivado es un derivado. ¿Qué ocurre? Para vender un swap tienes que explicarlo un poco más. Y a lo mejor para el seguro, con la palabra seguro, la palabra cobertura, estamos haciendo de la terminología elementos que nos favorecen la comercialización de los productos. Y eso yo os digo que con el tiempo se va a ver que no es conveniente, que es necesario que cuando se vende un producto se le explique al usuario en qué consiste ese producto, y una de las cosas que la normativa terminará exigiendo es explicar los distintos escenarios concretos. Mire usted, si los tipos de interés se ponen esto, usted cobrará esto, si los tipos de interés se ponen esto, usted pagará esto. Lo que quiere decir que en este caso, a lo mejor una hipoteca que se pasó, un swap, pues a lo mejor era bueno haber hecho el swap, pero del 50%, como algunas entidades financieras han vendido. Yo he visto que algunas entidades financieras han puesto algunos productos, es decir, le doy una hipoteca, la mitad fijo, la mitad variable. Pues esto es lo mismo que coger una tipo variable y hacer un swap del 50% para pasar a fijo. Estos son poner los huevos en distinta cesta. El coger y pasar todo de variable a fijo o de fijo a variable son apuestas legítimas, pero no dejan de ser apuestas. Sin embargo, sí que existen operaciones que representan, desde mi punto de vista, una cobertura genuina. Y es cuando, desde el punto de vista de la gestión, y es cuando la cobertura enlaza dos operaciones principales y con esa cobertura conseguimos un margen asegurado. Eso sí es una cobertura genuina. Lo explicamos. Por ejemplo, si un banco tiene un activo que lo está cobrando el Euribor más una prima, y tiene un pasivo que está pagando el Euribor menos una prima, pero el activo está a tipo de interés variable y el pasivo está a tipo de interés fijo, por ejemplo, claro, tiene ahí un riesgo de no ganar su dinero. El banco, ¿qué es lo que quiere? Ganar su margen del activo, porque cobra el Euribor más algo, y cobrar también del pasivo porque paga el Euribor menos algo. Pues bien, si uno lo tiene a fijo y lo tiene a variable, hace un swap, los convierte o los dos en fijo o los dos en variable, y ese banco se garantiza su margen. Si tenía un spread de más 0,5 en el activo y menos 0,5 en el pasivo, va a ganar 1 y lo tiene asegurado. Eso es una cobertura genuina. Yo os podía poner otros ejemplos sobre compañías industriales y demás, pero sería más largo, pero se trata de cuando tengo dos operaciones distintas. Tengo un margen en ellas, pero al estar una en fijo y otra en variable, ese margen me puede volar, hago una cobertura. Y entonces enlazo y ambas operaciones principales las dejo sobre una misma base, las dos en fijo, las dos en variable, y mi margen, que siempre voy a cobrar más por lo que vendo que por lo que compro, le tengo asegurado. Esa es la cobertura genuina, es la que podríamos decir que verdaderamente está carente de especulación. Ahí, cuanto más haga la empresa, siempre va a salir ganando, va manteniendo su margen. Si yo sigo prestando a fijo y cogiendo préstamos a variable, pero voy haciendo mis correspondientes swap, me voy garantizando mi margen y cuanto más venda, más gano. Entonces, esta sería la cobertura genuina desde el punto de vista. Las recomendaciones que fundamentalmente yo haría desde mi punto de vista, pues a las empresas, primero una definición de la política de gestión de riesgos financieros.
Y estas políticas tienen que estar entendidas y aprobadas por la alta dirección. Lo que no se puede hacer en una empresa es que la alta dirección no conozca perfectamente, entienda y apruebe aquello que están realizando otros departamentos. Es absolutamente prioritario y fundamental. La responsabilidad la va a tener la alta dirección y, por lo tanto, la alta dirección tiene que entender, aunque cueste, y aprobar esas políticas. Por otro lado, esas políticas tienen que tener una prioridad de la gestión frente a la contabilidad. Quiere decir, una empresa debe de realizar las coberturas que considere que son buenas para su negocio, por ejemplo, las genuinas que os he hablado hace un rato, y evitar otras especulativas. Lo que no puede hacer es una empresa decir que su política de coberturas tiene que ser hacer todas aquellas coberturas que cumplan los requisitos de la contabilidad para contabilizarse como tales. Eso no sería lógico. Debe de hacer las operaciones de cobertura que son las adecuadas para la gestión de la empresa y dentro de la política de gestión de riesgo financiero que se ha establecido. Luego, evidentemente, en algunos casos, esa cobertura podrá contabilizarse como cobertura contable, pero aunque no sea posible contabilizarla como cobertura contable, será la cobertura que necesita la empresa, la cobertura de gestión. Eso no quita que la empresa también pueda tener una política de coberturas contables, pero siempre sujeta a la política de cobertura de gestión. Sería absolutamente absurdo que una empresa solamente hiciese las coberturas basándose en si cumple o no cumple los criterios de la normativa contable para contabilizar como tal. Y esto puede dar lugar a bastantes problemas. De manera que definición de la política entendida y aprobada por la alta dirección y después dar prioridad a la gestión. Y ya esto es una opinión ya muy personal. A los emisores de normas contables yo les sugeriría que se generalizase el valor razonable con mínimas excepciones en los instrumentos financieros, que parece ser que por el camino que va el FAS, y en este caso pues las coberturas contables serían mínimas, porque al valorarse todos los instrumentos financieros a valor razonable, pues se produce una cobertura de manera natural. Solamente sería excepción las coberturas de flujos de efectivo, que ahí habría que estudiar si se mantenían o no se mantenían, y es lo que siempre en un modelo de full fair value siempre es el problema que queda. Bueno, las coberturas de flujo efectivo, si no se contabilizan como tales, puede haber una volatilidad en la cuenta de resultados, pero a veces la facilidad de la norma pues podría tener más peso que ese inconveniente. En todo caso, no niego que podrían existir algunas excepciones de coberturas contables, pero sobre todo, como criterio general, creo que la generalización de valor razonable evitaría bastantes problemas. Con esto yo ya he terminado, solamente me querría resaltar que con independencia de las opiniones que están vertidas en esta presentación, que son lógicamente totalmente discutibles, el mensaje que quiero transmitir es esa precaución, por si alguno de vosotros no había caído en esta diferencia, que ver la importancia que tiene de que diferenciemos entre las coberturas de gestión, las coberturas económicas y las coberturas contables, que no sé si por suerte o por desgracia, no lo sé decir, pero no coinciden necesariamente. La contabilidad, lógicamente, los emisores de normas contables lo que tratan es de evitar, hombre, que una cobertura de gestión pueda cumplir los requisitos para ser una cobertura contable. Eso parece que el interés del emisor de normas contables no es poner pegas, pero claro, lo que el emisor de normas contables no pretende hacer es sustituir que sus normas se malinterpreten y las empresas no tengan su propia política de gestión de riesgos y su propia política de coberturas de gestión. Eso es absolutamente fundamental. De hecho, si se ve la letra pequeña de las normas contables, pues lo dicen en las bases para conclusiones, que son los documentos más interesantes de las normas contables. Miren lo que dice la norma, sino en la base para conclusiones, pues te lo dice, que cuando haces una cobertura de valor razonable estás exacerbando tu exposición a los flujos de caja y viceversa. Hay muchos lugares en la base para conclusiones de los que se puede deducir lo que os estoy diciendo, pero no es obvio, no viene en la primera página, y sin embargo realmente es importante y debe tenerse en consideración. No es lo mismo una cobertura desde un punto de vista económico de gestión que una cobertura desde